a encender el AC. Como puedes ver, la luz está parpadeando. Esto significa que el clutch del compresor no está arrancando o que hay un problema en el sistema del aire acondicionado. Puedes ver, hemos reemplazado el relay del aire acondicionado, viene siendo este que está aquí, del clutch, y aún sigue sin arrancar, pero nos percatamos que hay un liqueo en el evaporizador. Yo introduje una GoPro donde está el evaporizador que está aquí adentro. Si te percatas, aquí está el evaporizador. Vamos a introducirle el flashlight ultravioleta, simplemente revisando antes de tener que comprarle el evaporizador. Muy bien, amigos, si te percatas, aquí en la esquina nos indica la luz ultravioleta que tenemos un liqueo en el evaporizador del lado frío. Como puedes ver ahí, nos indica que tenemos un liqueo, una fuga del aire. Pues vamos a utilizar unos relojes de presión del aire acondicionado, presión baja y presión alta. Vamos a coger la presión alta y lo vamos a conectar aquí. Este viene siendo la línea de la presión alta de la Tacoma. Vamos a conectarlo, vamos a echarlo así. Ya encajó, como puedes ver. Nos aseguramos que esté trancado primero y vamos a hacer lo mismo al lado de la presión baja. Vamos para acá. Hacemos lo mismo. Como puedes ver, la presión está en cero, obviamente, porque las válvulas están trancadas. Pero una vez prendamos el vacuum, va a comenzar a jalarle el aire que queda dentro de las líneas del aire acondicionado. Como puedes ver, aquí nos dice que la presión lo tiene a 100. Por eso es que hay un problema en el sistema. En lo más seguro tiene que haber un liqueo. Tiene que estar sobre 30 a 40. Vamos a vaciarlo. Vamos a abrir las válvulas hasta que llegue a cero. Ya dimos con el liqueo, que viene siendo el evaporizador de la Tacoma. Está la parte atrás de radio y de la consola, el centro de la consola. Vamos a retirar completo el medio, todo el panel del medio y el dash completo para poder remover el evaporizador de la Tacoma 2005 al 2012 o al 2015, el mismo procedimiento. Bien, vamos a retirar ahora el centro de la consola. Vamos a sacar los tornillos que están aquí y los dos que están aquí y la vamos a jalar para atrás. La retiramos, en este caso la mía es manual. Vamos hacia para atrás. Bien, vamos a desconectar la batería, ya que vamos a estar bregando con el interior del vehículo y no queremos que ninguna bolsa de aire explote o se dañe algo eléctrico. Lo retiramos, así estamos seguros que no haya corriente en el vehículo. Una vez desconectemos la batería, ahora sí podemos comenzar a retirar todo lo que sería el dash y todo lo electrónico. En este caso, hacemos con el control del aire acondicionado. Vamos a retirar el radio, vamos a la antena, con la ayuda de un destornillador, hace más fácil. Ahora comenzamos a retirar los paneles. Estamos retirando el botón. Aquí tiene dos tornillos de estría. Vamos a removerla ahora para que se nos haga fácil. Giramos un poco el guía. Vamos a retirarle todo lo de la puerta. Vamos aquí a desconectar esto de atrás. Eso es bien importante, desconectar la batería, ya que vamos a bregar con todos estos cables y no queremos que nada se dañe. Y como puedes ver, el evaporizador está aquí a la parte de atrás. No hay forma de cambiarlo sin tener que remover el dash. Obligado, hay que removerlo completo. Siempre, una vez más, desconectar todo. Ahora vamos a utilizar un removedor de los clips para remover los cables de la bolsa de aire que están aguantados en el dash. Vamos a hacerle una extensión de ángulo con un adaptador, un cubo 10, para remover el tornillito este que está aquí. Una tuerca, como puedes ver, ya con eso retiramos bastante.
a remover estos dos que aguantan la bolsa de aire del pasajero. Este cable que está aquí. Por último, y confirmamos que ninguno de los cables estorbe cuando retiremos el dash, ya que podemos romperlo y no queremos que pasar más trabajo. Como puedes ver, ya está suelto, ahora vamos a removerlo. Y bien, ya con todos los cables retirados del medio y todos los tornillos, vamos a comenzar con retirar el dash. Montamos aquí el cable de la bolsa del pasajero, de esta forma, ojalá así para abajo, en el lado del pasajero. Ahora sí podemos retirar el dash. Y bien, así que queda, una vez retiremos todo el dash. Estos tornillos que retiramos aquí es para remover el tubo, ya que como puedes ver el evaporizador está allá adentro y no hay forma de sacarlo sin tener que bajarle esto hacia abajo. Y el poste del guía lo vamos a bajar también junto con estas varillas que están aquí para arriba, las vamos a soltar para que se deslice para frente. Y de esa forma podemos retirar el box que está aquí del aire acondicionado para poder reemplazar el evaporizador. Retiramos el tornillo. Retiramos el tornillo que va aquí. Este viene siendo el tornillo 12. Este está aquí. Tiramos uno aquí. Desconectamos arriba. Desconectamos así. Vamos a estar desconectando las de aquí. Una vez retiremos las mangas de la presión alta y presión baja, vamos a retirar utilizando un cubo E12 para retirar el tornillo de aquí. Vamos a retirar ahora lo que es la válvula. Vamos a retirar el tornillo. Por último, desconectamos el último cable. Como pueden ver, ya tenemos completo el box del aire acondicionado donde está instalado el evaporizador. Vamos a reemplazarlo. De esta forma lo sacamos. Ahora vamos a reemplazar el evaporizador. Lo vamos a retirar los tornillos de arriba, no los de abajo. Estos tornillos no se salen, los de abajo no. Simplemente son los de arriba los que van en esta parte. No donde está el blower. Esta parte no se toca. Simplemente se va a remover esta parte de arriba, este cover, junto con los... y esto aquí. Aquí. Una vez retiramos la base de arriba, vamos a venir por aquí, vamos a retirar todos estos de arriba.
Como puedes ver, aquí hay un clip. Vamos a removerlo. Ahora vamos a retirar el cover de arriba. Y bien, antes de remover el evaporizador, vamos a remover la válvula de expansión. Vamos a utilizar un T20. Y bien, amigos, esta viene siendo la válvula de expansión de la Tacoma. No está dañada, pero la vamos a cambiar, ya que vamos a cambiarle el evaporizador también, para así tener las dos cosas nuevas. Esta viene siendo la válvula. Y para remover el evaporizador lo vamos a jalar hacia arriba. Como puedes ver, este viene siendo el evaporizador que estaba dañado. Ya mismo les muestro dónde es que estaba dañado. Vamos a limpiar ahora todo lo que cayó aquí adentro para instalar el nuevo. Este viene siendo el nuevo, este es el viejo y el nuevo. Vamos a usar el flashlight ultravioleta para mostrarle dónde era que estaba el líquido. Como puedes ver, por aquí, por esta área, aparece por la soldadura de aquí, estaba roto. Utilizando la luz ultravioleta, pues lo pudimos detectar, ¿ves? Parecerles por aquí. Puedes ver por aquí, por esta área, que está roto. ¿Te fijas? Así que funciona la luz ultravioleta. Ahora vamos a instalarle el nuevo evaporizador. Vamos a pasar todo lo mismo, tal como está en este, al nuevo. Un diagrama donde vamos a colocar exactamente como estaba el de fábrica. Se estaría en la parte de aquí, parte de abajo. Fácil de hacer. Bien importante, una vez lo ponga ya no lo puedes sacar. Asegúrate de hacerlo bien y con calma. Lo que vamos a hacer, vamos como si fuéramos a envolver estas dos mangas. La manga de esa forma. Está el diagrama más o menos como lo puedes hacer. Vamos a utilizar el aceite de la válvula de expansión que tenía allá alrededor, simplemente para lubricar un poco la gomita. Y esta negra va en la parte de arriba. Ya terminamos con eso. Ahora vamos a instalarle el evaporizador. Así queda el evaporizador. Bien, ahora vamos
hacer la instalación. Esta viene siendo la numeración de la válvula de expansión. Como puedes ver, es bien importante el filtro porque mira cómo estaba. Si te fijas, ya estaba sucio, está de cambiar ya. Por eso el kit, ahí está la numeración de la válvula de expansión para una Toyota Tacoma 2005. Esta bolsa trae todo lo necesario para hacer la instalación. Está la válvula nueva, los adaptadores, el filtro nuevo. Pueden ver la comparación del filtro nuevo, filtro viejo, los selladores y los tornillos. Eso lo trae el kit nuevo junto con la válvula. Vamos a instalar el filtro en la línea pequeña. Y en la línea pequeña también va su sello, va junto con su sello. Ya terminamos con esto. Y a la válvula vamos a hacer lo mismo. De esta forma, si te fijas, esta es la cara del frente. Vamos a colocar el adaptador. Y bien, vamos a hacer la instalación de la válvula de expansión. Esta viene siendo la cara del frente. Se lo vamos a instalar ahora. Bien, amigos, no se nos olvide colocar el tapón de ahí abajo y colocar el tornillo, de apretar todo esto aquí, de ponerle el sellador de las mangas junto con las prensillas que vamos a instalar ahora. Son las mangas del lado caliente. Por último, ponemos la última. Colocamos aquí para que se nos haga más fácil retirar la próxima vez. Vamos ahora para el lado del... Y bien, vamos a instalar ahora el adaptador de la válvula de expansión. Utilizamos el soque E12 para el tornillo. Vamos a colocar ahora el sellador. Instalar la manga de baja presión y de alta presión.